¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de Física 1 Universitaria. Bueno, el día de hoy voy a resolver un problema que me enviaron al correo. Espero que sea un poco entendible, ¿no? Empecemos. El problema dice lo siguiente: en el siguiente sistema de aire acondicionado instalado en una vivienda, con el fin de mantener un ambiente fresco de acuerdo a las condiciones climáticas de la Amazonía, se establece que el caudal de aire que ingresa a la habitación 1 mediante la rejilla tiene una velocidad de 0.75 V0 sobre S, expresado en metros por segundo, de tal manera que la velocidad inicial del viento es de 4.12 metros por segundo. Y nos preguntas que se necesita conocer el tiempo que se requiere para que el aire fluya desde la posición de 1 metro hasta 3.5 y también la aceleración del aire cuando alcanzó 2 metros. Bueno, para resolver este problema vamos a seguir el mismo orden que seguimos en el ejercicio anterior. Dice, entonces, el primer paso que tendríamos que hacer es anotar los datos, ¿no es cierto? Escribamos entonces datos. Leamos detenidamente el problema para ver qué datos nos ofrece. Dice, el siguiente sistema de aire acondicionado de una vivienda con el fin de mantener un aire fresco. Ya esto casi no nos importa mucho. Aquí está lo importante. Se establece que el caudal de aire que ingresa a la habitación 1 mediante la rejilla tiene una velocidad de... Entonces el primer dato que nos dan es la velocidad. La velocidad dice que es igual a 0,75 V sub 0 sobre S. Esto está expresado en metros sobre segundo. Bien, ¿qué nos quiere decir este dato de aquí? Nos dice que nosotros podemos encontrar la velocidad para cualquier posición. Es decir, si yo digo, determine la velocidad cuando se encuentra a 2 metros del origen, entonces yo puedo reemplazar el S por 2 metros y encuentro la velocidad. El S es utilizado en varias ocasiones para definir la posición, ¿no es cierto? Así como también el X también se define como posición. En este caso estamos utilizando la variable S. Bien, tenemos entonces la velocidad. Como siguiente dato, bueno, ¿qué más nos dice? De tal manera que la velocidad inicial del viento es de 4.12 metros por segundo. Entonces tenemos que V sub 0 es igual a ¿cuánto? A 4.12 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial del viento. Bien, continuemos. Se necesita conocer que el tiempo que se requiere para que el aire fluya desde una posición de 1 metro hasta 3.5 metros. Entonces, en la pregunta también existe datos, ¿no es cierto? Y había dicho eso en la clase anterior. Aquí como dato tenemos que la posición dice desde 1 hasta S igual a 3,5 metros. Según estos datos nos pide que encontremos el tiempo que demora. Perdón. Nos pide determinar el tiempo, ¿no es cierto? Eso como primer dato. Como primera pregunta, perdón. Literal A pongamos aquí. Y literal B, ¿qué nos pide? Nos pide que determinemos la aceleración cuando el aire alcanzó 2 metros. Entonces debemos determinar la aceleración. Pongamos primero el dato que me da para seguir en un mismo orden. La posición es igual a 2 metros y según esto que encontremos cuánto vale la aceleración. Bien, una vez que tenemos los datos, ¿cuál era el siguiente paso que teníamos que hacer? Ya habíamos dicho que es anotar las fórmulas que habíamos revisado en este tema. ¿Qué fórmulas nomás habíamos revisado? Vamos a recordar. La primera fórmula era el de la velocidad, ¿no es cierto? Que la velocidad era igual al diferencial de la posición con respecto a t. La aceleración también era otra fórmula, era la derivada o el diferencial de la velocidad con respecto al tiempo, derivadas. Finalmente teníamos que la aceleración por el diferencial de S es igual a la velocidad diferencial de V. Bien, son las fórmulas que necesitábamos saber, ¿no es cierto? Ahora vamos a resolver el primer literal.
¿sí? Nos dice que se necesita conocer el tiempo para que el aire fluya desde la posición de 1 metro hasta 3.5 metros. Entonces nosotros decíamos que para resolver el problema debemos irnos a la pregunta. Partimos siempre de la pregunta. ¿Qué nos dice la pregunta? Que determinemos el tiempo respecto a la posición, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué relaciona la pregunta? Está relacionando el tiempo y la posición. Eso es lo que tenemos, eso es clave. Tenemos que ver qué está relacionando en la pregunta. Y según eso vamos a ver qué fórmulas permiten relacionar el tiempo y la posición, tomando en cuenta los datos también que me dan el problema, ¿no es cierto? La primera fórmula nos dice la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. La velocidad es un dato que conozco, la posición y el tiempo están influyendo en esta fórmula, entonces sí puedo yo relacionar de alguna manera la posición y el tiempo. Entonces la primera fórmula sería una buena opción, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente, pero aquí tenemos la aceleración, pero la aceleración no conocemos, aparte no estamos relacionando aquí la posición, entonces esta segunda fórmula no nos sirve. La tercera fórmula nos dice que la aceleración igual, aquí sí aparece la posición, pero no hay el tiempo, y la aceleración también es un dato que no conozco. Por lo tanto, entonces la fórmula que vamos a utilizar es la primera, ¿sí? Anotamos entonces que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? La velocidad es un dato que yo conozco y ya decíamos cuánto vale. Vale 0,75 b sub 0 sobre s. Esto es igual a ¿qué? A diferencial de s sobre diferencial de t. Bien. Ahora, siempre que yo trabajo con igualdades, lo que se debe hacer es dejar a un lado de la igualdad las variables idénticas. Entonces, dejemos a las t en un lado y a las s en otro lado. 0.75 b0 diferencial de t, aquí dejemos los t, y s diferencial de s, el otro lado las s. Ahora integramos a los dos lados de la igualdad. Integramos. En este lado, como estamos con diferencial de t, en este lado de aquí estamos con diferencial de t, entonces vamos a integrar desde dónde a dónde. Cuando trabajamos con el tiempo siempre va desde 0 hasta un t, porque queremos determinar el tiempo exacto. Al otro lado de la integral tenemos la posición. En la pregunta nos dice para que se desplace desde una posición de 1 metro hasta 3,5 metros. Entonces son los límites de la integral, ¿sí? Siguiente paso. ¿Qué debemos hacer? Vamos a integrar, pero antes de eso vamos a sacar esta constante. ¿Por qué es constante? Claro, porque es un dato, el B0 es 4.12. Entonces sacamos de la integral a esa constante, nos quedaría lo siguiente, 0.75 B0, integral de 0 hasta t, de diferencial de t, esto es igual a la integral de s al cuadrado sobre 2, esto evaluado entre 1 y 3,5, ¿no es cierto? Bien. A este lado tendríamos 0.75 B0. Integral de diferencial de t es t. Evaluado entre 0 y t va a ser t mismo. Quedaría t. Y esto evaluado quedaría s al cuadrado 3,5 al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre 2. Estamos bien, ¿no es cierto? Ahora, tenemos que despejar el tiempo porque ese es el dato, lo que nos pide el problema, ¿no es cierto? Despejemos el tiempo. Entonces tiempo va a ser igual a 3.5 al cuadrado menos 1, todo esto sobre 2 que multiplica 0.75 B0, ¿no es cierto? Pero B0 ya sabemos que vale ¿cuánto?
4.12, ¿no es cierto? Entonces anotemos, t es igual a 3,5 al cuadrado menos 1, todo esto sobre 2 por 0.75 y esto por 4,12. Utilizando la calculadora se obtiene que es un tiempo de 1.82 segundos. Bien, eso sería para el primer literal, ¿no es cierto? No sé si está claro, me lo hacen saber. Cualquier duda. Ahora vamos con el siguiente literal. Ese sería el primer literal. ¿Qué nos dice el segundo y el siguiente literal? Determine la aceleración del aire cuando alcanzó 2 metros. Aquí en cambio está relacionando la aceleración con la posición. En la primera fórmula no aparece la aceleración, entonces ignoramos. La segunda sí, está la aceleración. Dice que se tiene que relacionar con la posición, pero la posición no está aquí en la velocidad. Perdón, al otro lado de la ecuación. Entonces no nos sirve. Aparte está el tiempo y el tiempo no tiene que intervenir. En esta parte de acá está la aceleración y la posición. La velocidad es un dato que conozco, entonces puedo utilizar la tercera fórmula, ¿no es cierto? Vamos. Entonces utilicemos la tercera fórmula. Dice que la velocidad, perdón, es la aceleración por diferencial de S es igual a la velocidad diferencial de V. De aquí partimos, pongamos aquí literal B. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que queremos determinar es la aceleración, ¿no es cierto? Aquí es una estrategia más de lo que vamos a hacer para no integrar. Basta con derivar, vean. ¿Qué pasa si al ds le pasamos al otro lado? Tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la aceleración es igual a la velocidad por, vemos aquí, diferencial de b, al ds le pasamos a este lado, sobre diferencial de s. Nos dice entonces que es igual a que a la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a s. Esto sí se puede hacer, ¿por qué? Porque la velocidad es una función de s. Entonces, anotemos. ¿La velocidad cuánto vale? La velocidad es igual a 0,75 v0, todo esto sobre s, por la derivada con respecto a s, ¿de qué? De la velocidad, dice, ¿no es cierto? La velocidad es 0,75 v0 sobre s. Bien. Toca derivar, ¿no es cierto? Entonces la aceleración es igual a 0,75 v0 sobre s. Derivamos 0,75 v0, es una constante, entonces sale de la derivada, ¿no es cierto? 0,75 v0, derivada de 1 sobre s, ustedes ya saben que es menos 1 sobre s al cuadrado. Por lo tanto, el menos sale más adelante. Tendríamos entonces que es 0,75 por v0, esto al cuadrado, ¿no es cierto? Porque hay dos factores iguales, por 1 sobre s elevado al cubo. Esto es mi fórmula de la aceleración para cualquier instante de tiempo. Sería entonces 0,75 v sub 0, esto elevado al cuadrado, todo esto sobre s al cubo. Entonces yo puedo determinar la aceleración para cualquier, perdón, no instante de tiempo, sino para cualquier posición, ¿sí? Entonces la pregunta me dice cuál es la aceleración cuando se encuentra a una posición de 2 metros. Fácil, entonces lo único que tengo que hacer es evaluar la aceleración en la posición de 2. Sería entonces menos 0,75 v0, que ya sabemos que es 4.12, esto elevado al cuadrado, sobre s, que es 2 elevado al cubo es 8. Y si resolvemos esto en la calculadora, nos da que la aceleración para la posición de 2 metros es igual a menos 1.19 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Esto sería
la resolución del segundo literal. Bueno, cualquier duda me lo hacen saber abajo en los comentarios. Estaré dejándole mi correo por si tienen alguna duda con algún otro problema. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Una buena tarde.